En plena Semana Santa escasea el pescado criollo en el departamento del Atlántico en Colombia. Pescadores y comerciantes dicen que el intenso verano ha bajado la producción de este alimento, que es de alto consumo en esta temporada. De estos camiones descargan el pescado que abastece el mercado de Barranquilla. En su mayoría es importado, pues el criollo escasea por esta temporada. Gracias a Dios nos estamos abasteciendo con pescado de vecinos países como Argentina, Chile, Uruguay, que conforman el Río de la Plata, que allá viene pescado como es el lebranche, como es el bocachico importado. También se han visto obligados a traer el pescado de otras partes del país. El pescado se ha escaseado por la sequía que ha habido y eso. Entonces, están trayendo del Huila ahora mismo bastante mojarra roja, mojarra negra. Es lo que está sosteniendo hasta aquí ahora, porque de aquí, Colombia, está grave. Dicen que la sequía es uno de los fenómenos que más los ha afectado. Poca agua, las playones se cierran, se secan. ¿Y qué pasa? De que el pescado queda el chiquitico, entonces lo cogen, las semillas están acabando con todo. O sea, antes traíamos 40, 50, 70, 15, 20, 18, así. Es el promedio ahora, sí. Pero como en Semana Santa el pescado no puede faltar, la gente se las ingenia para tenerlo en su mesa. No importa si es grande o pequeño, caro o barato. Criollo, el bocachico lo hemos encontrado pequeño, más o menos rentable, porque el más grande está muy caro ahora mismo. Culpan los comerciantes de la desaparición del pescado criollo a los pescadores, que los capturan a los pocos días de que las autoridades han hecho repoblamiento. Los conductores que viajan hacia Venezuela desde la frontera con Colombia reportan pérdidas hasta de un 50% por el bajo flujo de pasajeros. Los excesivos controles de la Guardia de ese país y las filas para el ingreso serían los principales motivos por los cuales los colombianos no están viajando. En otra época, este llamado convocaba a cientos de pasajeros en la frontera, pero hoy, según los transportadores, se vive una crisis porque nadie quiere visitar al vecino país. Esta temporada llevamos el 80%, que hace un año atrás echamos 50, 60, ya ahora sí, ahorita nos llevamos unos 15. Los rigurosos controles por parte de las autoridades venezolanas es una de las causas que ahuyentan a los viajeros. Los controles excesivos que hace la Guardia Venezolana alejan al pasajero o al viajero que quiera ir al vecino país. A esto también se le suman las interminables filas en los pasos internacionales. Esas colas que se forman entrando ahí a Ureña, con San Antonio, que son de 3, 4 horas. Y tercero, el excremento de ellos que quitan lo que vean, sea un kilo de arroz, un litro de leche. De Venezuela hacia acá la situación no es distinta. Para los habitantes del vecino país no es rentable viajar a Colombia por el diferencial cambiario. Por eso los buses seguirán viajando vacíos. En México, un grupo de pobladores lincharon a varios sujetos a quienes acusaron de supuestamente robarles su ganado. Los pobladores le entregaron a los detenidos a las autoridades, a quienes exigen se les aplique todo el peso de la ley. Armados con escopetas, habitantes de la comunidad de Boca Nopal, ubicada en el municipio de Cañada, veían cómo una camioneta ardía en llamas. Ellos mismos le prendieron fuego. El vehículo pertenecía a estos 3 sujetos a quienes acusaban de haberle robado su ganado. Ahí están esos 3 muchachos, ¿verdad? Que pues se están robando mi ganadito. Casualidad que ya las traen aquí en este lugar de los hechos, ¿verdad? Ya que estaban y la camioneta allá atrás, con el cencerro de una que trae, ¿verdad? Tapado con rollo. Uno de los presuntos ladrones se identificó como Gustavo Gutiérrez Reyes. Los otros 2 dijeron ser menores de edad. Sin embargo, eso no fue impedimento para que los habitantes los sometieran y los golpearan. Las autoridades tuvieron que intervenir, pero los afectados se opusieron a que los 3 hombres fueran trasladados al Ministerio Público. La gente pide justicia y creo que tiene razón. Desgraciadamente, bueno, pues no está en nuestras manos poder decidir ahorita o ordenar a un Ministerio Público que venga al momento, ¿no? Son trámites que se tienen que hacer. La justicia pues se tiene que aplicar en el lugar que se debe de aplicar. Aquí desgraciadamente no es el lugar, pero ante la voluntad de la gente, bueno, pues tenemos que esperar. Fue en las primeras horas de este martes que un agente del Ministerio Público llegó al lugar y los pobladores le entregaron a los detenidos, a quienes exigen se les aplique todo el peso
de la ley. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias. En Bogotá, capital colombiana, se presentó una balacera. Un grupo de 3 apartamenteros asesinaron a un hombre en presencia de su novia y se fugaron. Pero la policía logró hacer su persecución, lo que terminó con una gran balacera delante de espectadores y personas civiles. Fue en este conjunto residencial de la carrera séptima A con calle 134 en Usaquén, en donde 3 delincuentes ingresaron a bordo de una camioneta acompañado del residente del apartamento, según testigos. En el interior de la vivienda, en el 7º piso de la Torre 5 del conjunto Alameda, fueron amenazados y al parecer amordazados tanto el residente como su pareja y su conductor. Los 3 apartamenteros asesinaron brutalmente al hombre identificado como Carlos Soto Martínez. La novia del fallecido llamó a la línea 123 para solicitar ayuda. Manifiesta pues que necesita el apoyo de una ambulancia y de la policía porque estaba el señor herido, y manifiesta que estaba en compañía de 2 personas más que también fueron atendidas efectivamente por el CRUD de Bogotá. Los delincuentes se roban la camioneta del hombre asesinado y rompen la talanquera de la portería e inician su huida. Segundos después, la policía, que estaba esperando a los ladrones, los persigue y es allí donde empiezan los disparos, como quedó registrado en este video compartido en una red social. Por varios minutos, motos y carros de la policía persiguen la camioneta. Hasta que en la carrera novena con 153, en donde, según testigos, un bus del SITP impidió el paso de los delincuentes. La policía los detiene. Cruzaron aquí, un bus del CIP los atravesó y ahí fue cuando los cogieron. Bajaron los policías y cogieron a los ladrones. 2 de los 3 capturados tienen antecedentes por delitos como hurto agravado, homicidio y porte ilegal de armas. En Cali, los bomberos realizaron un operativo de rescate poco común. Después de 1 hora y media lograron salvar a una vaca que cayó en un pozo en una zona de la ladera en esa ciudad. La res estaba preñada y fue rescatada sin sufrir ningún problema de salud. La vaca cayó en un pozo lleno de agua, de 1,80 m de profundidad, en un lote del sector de Altos de Normandía, occidente de Cali. Tras sentirse impotentes de ayudar al animal de 500 kilos, los dueños del semoviente decidieron llamar a los bomberos de Cali. Ella tenía su hijo de mes y medio. 5 unidades del organismo de socorro con herramientas hidráulicas y artesanales lucharon para extraerla del lodazal. Por momentos la vaca se desesperaba al sentirse atrapada. Los intentos fueron varios. El esfuerzo culminó después de más de 1 hora y media, cuando la vaca fue desenterrada. Hubo que hacer varios planes. Primero tratamos de sacarla amarrada con manila, no se pudo. Después con un malacate hicimos un tren de fuerza con el equipo de rescate y tampoco, porque unas piedras nos implicaban siempre duró como 1 hora y media, pero gracias a Dios se pudo sacar. El veterinario del zoológico de Cali, que llegó al sitio, la examinó para establecer su condición, después de permanecer 4 horas en el pozo. El animal aparentemente está bien, está en perfectas condiciones, pues sí tiene unas heridas, pero son lesiones en tejidos blandos como tal, que se pueden tratar médicamente. La vaca, que fue bautizada como Lola, regresó a su rebaño. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le salió una nueva vocación. Ahora incursiona en el boxeo. Una dominicana está a punto de ser una belleza latina. Al cierre les contamos por qué.